Últimamente estamos viendo aparecer noticias por todas partes con explosiones de cigarrillos electrónicos, uno que ha perdido los dientes, el otro que se le ha quemado la oreja y al otro que le ha explotado una batería en los pantalones. ¿Por qué ocurre esto? Por la mala cabeza de muchos al utilizar los mods, y hablo especialmente de mods mecánicos. Os voy a dar una serie de consejos que son imprescindibles para utilizar un mod mecánico. Muchos de ellos también son aplicables para utilizar otro mod, electrónicos, de bataje variable, etcétera, etcétera, etcétera. Lo primero, vamos a hablar de las baterías. Es fundamental tener baterías de alta calidad. Baterías de marcas reconocidas, si me apuráis, porque son las que están comprobadas por más usuarios y las que más uso tienen a sus espaldas. Por ejemplo, os dejo aquí esta web. Esta web es muy interesante. Marca amperajes reales medidos por usuarios y no el amperaje que te marcan las baterías, porque nunca es real. Tened en cuenta que el amperaje de la batería nunca es real. Y si además es una batería que se llama Truthfire, Ultrafire, Megafire, Cacafire, peor. Esas baterías nunca tienen el amperaje real, ni tampoco los miliamperios reales. En esta web tenéis una muy buena guía antes de comprar una batería. Aparte de la marca, aparte de la calidad y aparte de que tengan un amperaje muy alto, la batería debe estar siempre en óptimas condiciones. ¿A qué me refiero con esto? El plástico protector que recubre la batería no es un plástico, una pegatina, algo que esté ahí por estética y para promocionar la marca con su logotipo. No, eso es un aislante. Ese aislante debe estar en perfectas condiciones. Si la parte superior se empieza a descascarillar, o la parte media, la parte baja, cualquier zona, si se empieza a pelar, si se empieza a perder trocitos de plástico, hay que hacer dos cosas. O bien tirarlas y comprarte unas nuevas para tirarlas siempre a un punto de reciclaje, o bien cambiarle los plásticos. Próximamente os haré un pequeño vídeo sobre cómo cambiar esos plásticos. Pero si no sabéis lo que hacéis, se cambian y se usan unas nuevas. Además de los plásticos, la batería no puede tener ningún golpe, ningún bollo. Los polos, tanto el inferior como el superior, deben estar perfectamente planos, no pueden estar hundidos. La batería no puede tener ningún golpe por ninguna parte, porque aunque parezca estar bien, la batería por dentro puede estar dañada, y eso en un mod mecánico puede ser fatal y puede llevar a un disgusto. Además, tampoco podemos ver manchitas. Es habitual que las baterías, cuando ya tienen mucho uso, empiecen a verse unas pequeñas manchitas negras o marrón oscuro. Esas manchitas simplemente indican que la batería está empezando a degradarse, indican un mal funcionamiento interno de la batería. En ese momento ya no se puede hacer nada. Las baterías tienen un tiempo de vida útil y ahí ya esas las llevamos a un punto de reciclaje, las reciclamos, las tiramos y compramos unas nuevas. También es muy recomendable que las baterías no las usemos nada más cargarlas, no las saquéis del cargador y las pongáis en el mod mecánico. Dejadlas unos minutos o usadlas antes en un electrónico, porque puede que la batería no esté estabilizada del todo. Esto es muy poco habitual, pero más vale prevenir que curar, ¿verdad? Otra cosa que tenéis que tener en cuenta de las baterías es que para un mecánico nunca se va a buscar baterías de alta capacidad, de muchos miliamperios. ¿Por qué? Las baterías, mientras más miliamperios tienen, menos amperaje tienen. Y además, mientras más miliamperios tienen, si hubiera un problema, la explosión es más gorda. El problema es más gordo. Una batería de 4500 miliamperios es mucho más potente a la hora de tener un problema de pegar un petardazo que una batería de 2000. Por eso las baterías de más amperaje tienen menos miliamperios. Siempre prioridad al amperaje, siempre prioridad a la calidad y siempre en buen estado, en perfecto estado de revista, que le pudierais hacer una foto para un catálogo de baterías, si no, esa batería no vale para nada. Todo esto es muy importante en cualquier tipo de mod, pero especialmente en un mod mecánico. Todas estas explosiones que estamos viendo que ocurren por ahí siempre han ocurrido en mecánicos y muchas ni siquiera han ocurrido porque eran Galaxy 7 Note que estaban ahí los vídeos filtrados. Pero bueno, para evitar cualquier riesgo en un mod mecánico, además de tener todo ese tipo de baterías cumpliendo todos esos requisitos, tenemos que tener también más cosas en cuenta. Un mod mecánico te debes de tener en cuenta que no tiene ninguna protección. Es un equipo avanzado, aunque parezca lo más sencillo de utilizar del mundo, pero no, todo lo contrario. Es el equipo con el que más precaución hay que tener. No tiene ninguna protección, como si tienen los mods electrónicos. El contacto es de salida directa. Si algo va mal, no hay una electrónica que frene ese error, cortando la potencia y haciendo que el mod se apague o deje de entregar potencia. Eso va a seguir entregando potencia, se va a sobrecalentar y en los casos más extremos puede llegar a haber una explosión, o pueden salirse gases, o puede empezar a salir incluso algún ácido del interior de la batería. Así que con los mecánicos, muchísima precaución.
Y si no sabéis lo que hacéis, no os guiéis por la estética, aunque os gusten mucho los mecánicos. Utilizad siempre mods electrónicos, que también pueden fallar en algún momento, no digo que no, pero es muchísimo más complicado, porque tienen sus propias protecciones. Si hay un cortocircuito, la electrónica para de entregar potencia; si la batería está defectuosa, la electrónica para de entregar potencia; si ponemos la batería al revés, la electrónica para de entregar potencia. En fin, tenemos esa protección extra que en un mecánico nunca vamos a tener. Aún así, si lo que queremos es utilizar mecánicos, siempre hay que hacerlo con mucha precaución, y si seguís estas recomendaciones que os voy a dar, no deberíais tener problemas. Lo primero y lo más importante, todo lo dicho ya sobre las baterías. Pero aparte de todo eso, el mod tiene que estar limpio. El mod puede tener suciedad en su interior, se puede haber colado líquido, se puede haber filtrado algo, y todo eso puede llevar a cortocircuitos. Tenéis que tener siempre el mod apagado cuando no lo vayáis a utilizar, y no me refiero a apagado con un botón, porque no hay un apagado clásico en los mods. Puede haber un bloqueo, pero no un apagado, y el bloqueo tampoco me vale. Si por ejemplo queréis transportar el atomizador, el mod en el bolsillo, le quitamos la batería y nos la metemos al bolsillo. Y la batería nunca suelta en el bolsillo, porque algunas de esas explosiones que se han visto por ahí no han sido de mods, han sido de baterías sueltas. Una batería nunca la puedes llevar suelta en un bolsillo, ni en una mochila, ni en ninguna parte. Siempre métela en una fundita de plástico, en una cajita, en algún estuche, siempre transportada con seguridad. Porque si, por ejemplo, tú te metes una batería y están las llaves en el bolsillo, y esas llaves cierran el circuito entre polo positivo y entre polo negativo, catapum chimpum. Mucha seguridad en el transporte. Otra recomendación muy importante que hay que seguir en los mods mecánicos es más, referente al atomizador. Los atomizadores tienen abajo un polo, ¿verdad? Todos lo conocemos. Un polo con una rosquita normalmente de acero inoxidable exterior y un pinchito en el medio que muchas veces es dorado, ¿verdad? Bueno, pues esa parte interior es el polo positivo y toda la rosca es el polo negativo. Debe asomar siempre, es decir, ese polo dorado o plateado, que puede ser de varios colores, de diferentes metales, tiene siempre que sobresalir al menos 1 milímetro desde la rosca. ¿Por qué? Porque si tuviéramos el polo hundido prácticamente a ras de la rosca, cuando enroscáramos el atomizador, especialmente si se trata de un mod híbrido que tienes contacto directo con la batería, como ocurre en muchísimos mecánicos, ¿qué pasaría? Que la batería haría contacto al mismo tiempo con el polo positivo y negativo. Cortocircuito y posible explosión. No va a hacer una explosión de primera, simplemente se va a calentar mucho, pero si a lo mejor no nos enteramos, lo dejamos por ahí, susto al canto. Y último punto referente al atomizador, también muy importante. Hablamos de las resistencias. En un mod mecánico no puedes usar cualquier tipo de resistencia, y por eso necesitamos resistencias con amperaje alto. Si utilizamos resistencias de un ohmiaje muy bajo, vamos a sobrepasar el amperaje de la batería. ¿Qué ocurre ahí? Que estamos exigiéndole a la batería un rendimiento para el que no está diseñada, para el que no está preparada. En ese caso la batería puede no aceptar ese rendimiento, se va a calentar y una vez más podemos tener un susto, un buen susto. ¿Cómo calcular lo que tenemos en la resistencia? Bueno, si no os queréis liar con números, para mí, teniendo una batería de alta calidad, una batería de alto amperaje, un número que no suele fallar con prácticamente ninguna son los 0.3 ohmios. 0.3 ohmios hacia arriba es un punto seguro para la inmensa mayoría de baterías de calidad. Ojo, siempre remarco, de calidad, de alto amperaje del mercado. ¿Eso qué quiere decir? Que de ahí no podemos bajar. Nunca bajéis de esas resistencias. Si aún así queréis afinar y queréis saber a ciencia cierta qué amperaje estáis utilizando en el atomizador, es muy sencillo. Para eso deberéis tener unos conocimientos de la ley de Ohm, que es súper sencillo. Si queremos conocer qué amperaje estamos usando, simplemente dividimos el voltaje de salida por la resistencia. Si una batería cargada te da 4.2 voltios y la estamos utilizando con una resistencia de 0.2, pues nos va a estar dando unos 21 amperios aproximadamente. ¿Cómo conocer el voltaje de la batería? Bueno, pues podemos utilizarla recién cargada y calcular en ese momento, o tener un mod electrónico que nos diga exactamente la carga que tiene. Pero como todo esto es mucho más complicado, mi consejo personal es que no bajéis nunca de 0.3 ohmios, porque las baterías, a pesar de que muchas no las vendan con 35 o 40 amperios, no suelen pasar de 30. Las mediciones reales no suelen pasar de ahí. Y para mí los 0.3 ohmios creo que es un punto más que suficiente para disfrutar muchísimo de un mecánico y tener unas buenas vaporadas, mucho sabor, muy buen rendimiento. No es necesario tampoco bajar más de eso para tener más rendimiento. Dicho esto, mi recomendación personal: si no sabéis lo que hacéis, no utilicéis mecánicos.
Utilizad siempre mods de bataje variable. La experiencia va a ser la misma o incluso mejor, porque en un mod de bataje variable puedes adecuar la potencia a la resistencia que te ha quedado. En un mod, en un mod mecánico, perdón, tienes que hacerlo al revés. Ya sabes la potencia del mod y tú tienes que adecuar la resistencia a eso. Es decir, todo se complica más. En definitiva, son equipos más avanzados, son equipos que hay que usar con mucha seguridad, con mucha precaución y que no quiero meter miedo a nadie con ellos. Porque si se usan con todas estas precauciones que yo acabo de dar ahora, son perfectamente válidos, son muy divertidos. Yo los uso mucho y me gustan los mods mecánicos, pero tengo siempre muy en cuenta la seguridad, muy en cuenta, y nunca he tenido ningún problema en ya los muchos años que llevo vapeando y utilizándolos. Repito, pero si no sabéis eso, si no estáis seguros de lo que hacéis, mods de bataje variable, siempre, electrónicos en cualquier caso, aunque no tengan bataje variable, kit de inicio, baterías con electrónica, siempre una electrónica nos va a proteger, nos va a hacer de cortafuegos frente a un posible fallo en el atomizador, en la resistencia, en la batería, sea donde sea. Eso aporta seguridad, aporta una cierta tranquilidad. Nunca se ha escuchado un caso que yo sepa de una explosión en un mod de bataje variable, que puede ocurrir alguna vez, igual que en cualquier aparato con electrónica. Fijaros en el Galaxy Note 7, a veces explota un iPhone, a veces explota un LG, algún no sé qué. Todo aparato con una batería es susceptible de sufrir un problema y estropearse, que venga defectuoso o cualquier cosa, pero son casos entre un millón. Si seguís los consejos de seguridad que os acabo de dar, no deberíais tener ningún problema. Feliz vapeo, espero que os sea útil.